Bueno, para continuar con la segunda parte de la actividad del- de la práctica uno, nos piden que hagamos un programa que capture una medida de capacitancia en faradios y la exprese en el submúltiplo o múltiplo más adecuado. Aquí te dan un ejemplo, que el valor que ingresa es 0,03 y el valor de vuelta son 3 milifaradios. Entonces, vamos a ver cómo fue que lo desarrollé. Entonces, en este caso, o el usuario va a ingresar el valor en faradios, ¿sí? Y pues nos la va a almacenar en esta variable. Entonces, ya dependiendo de lo que él nos ingrese, dependiendo si es un valor mayor a 10, ya que pues es un intervalo entre 0 y 9 pues va a ser faradios. Entonces no hay necesidad de acomodar un múltiplo submúltiplo. Entonces ya que si es mayor a 10 entonces va a comenzar a entrar dentro de un if para verificar si es un decafaradio, si es un hectofaradio, si es un kilofaradio, si es un megafaradio y así sucesivamente. Acá ahí pues se muestra como 3 kilofarios seguidos, solamente que pues no hay otra medida que siga después de kilofaradio, en el sentido de que pues este está elevado a la 10, perdón, a la 2, 10 a la 2, 10 a la 3, 10 a la 4, y automáticamente se pasa a 10 a la 6. Entonces no hay un valor que esté como en el intermedio. Entonces por eso lo desarrollé de esta forma. Y este va a ser para el caso de si es un número menor a 1. Entonces va a comenzar a verificar, entonces en el mismo estado, sí, entonces si es un decifaradio, un centrifaradio, un milifaradio, lo mismo sucede porque ya es un menos, de menos 3 se pasa automáticamente a menos 6, entonces no hay una medida en intervalo de ellos. Y por último, pues ya, el milifaradio y microfaradio. ¿Cuál sería el último? Bueno, hay muchos más valores para que no se haga tan extenso. Y ya con eso pues nos daría la respuesta. Entonces vamos a mandar a correr para mirar el ejemplo. Entonces en este caso nos dice que ingrese el valor. Entonces vamos a utilizar el ejemplo para comprobarlo. Entonces nos dice que es 0,003 y nos daría 3 milifaradios. Entonces 0,003. Y nos muestra que ese valor en faradios y cuál es el valor más o el submúltiplo mejor. En este caso sería 3 milifaradios. Ahora lo vamos a hacer un ejemplo con uno más grande y vamos en este caso, hagámoslo con 300. Entonces nos dice que es igual a 3 hectofaradios y pues que su valor es 300 faradios en caso de medirlo en su primer valor de ingreso. Hagamos otra prueba. Damos 0, punto 0,5. Entonces, en este caso, nos dice que este es el valor en faradio, pues el mismo. Y este es el submúltiplo o el múltiplo más aceptable, que serían 4 microfaradios. Lo mismo sería entonces para uno más grande. Digamos que 600. Entonces, digamos, esta valor de faradios, entonces nos daría resuelto que el más aconsejable serían 2 megafaradios, pues que nos hace como la aproximación automática, ya que pues se aproxima demasiado a ser el valor de 2. Eso en megafaradios. Listo, ahora nos piden otro ejercicio, el cual nos dice, hacer un programa el cual permita ingresar el valor de los ángulos internos de un triángulo, determine si es factible construir y el tipo de triángulo que es, si es isósceles, equilátero y escaleno. Bueno, entonces para bueno, lo primero que le agregué a esto
es como en pantalla que el usuario vea que pues para que se pueda desarrollar esto, pues la suma de los ángulos tiene que ser 180. Si no, pues no se daría no podría ser un triángulo en este caso. Entonces se muestra en pantalla eso y automáticamente entonces el usuario va a tener que ingresar los tres ángulos. Y esos tres ángulos para que nos den la respuesta. Entonces en este caso de cuál es el que queremos. Entonces, ya luego de eso, pues hay que sumar los tres ángulos porque si no esos tres ángulos no nos dan 180, entonces no se puede como tal eh, efectuar este ejercicio. Entonces, si en caso que nos diera los 180 la sumatoria, entonces ingresa. Perdón, si no nos diera, si nos diera mayor a 180 o menor a 180, entonces automáticamente en ese sí nos va a decir que tiene que ser 180 la suma, si no, no nos serviría. Y ya, si sí da 180, entonces va a comenzar a comparar si todos los ángulos son iguales eh, para que sea un equilátero, perdón. En este caso, primero nos va a verificar es que el valor de alguno de los ángulos no sea cero, porque si es cero, pues también no nos va a dar el valor. No se puede construir el triángulo, perdón. Ya en el caso de que sí se cumpla, entonces si todos son iguales, nos va a decir que es un equilátero. Si hay dos iguales y uno diferente, perdón, si todos son diferentes, entonces nos va a decir que es escaleno. Y ya pues, lo único que haría es que todos lados fueran iguales y uno diferente, entonces nos dirá que es isósceles. Entonces en este caso lo vamos a probar. Entonces primero vamos a probar, entonces acá nos muestra de que la suma de los ángulos debe ser de 180. Entonces, vamos, yo le digo vamos a hacer uno más pequeño, digamos 45, yo quiero un ángulo de 45, otro ángulo de 45 y otro de 45. Entonces nos va a decir que no es factible porque en realidad la suma de los ángulos no nos da los 180 grados. ¿Sí? Entonces por eso no es factible hacerlo, porque tiene que ser de 180. Ahora en este caso vamos a hacer uno poniendo uno de los ángulos en cero. Digamos 90 más 90 daríamos 180, pero uno de los ángulos es en cero, puede ingresar. Entonces nos va a decir que no es factible construir porque el valor de alguno de los ángulos tiene que ser mayor a cero para poderse también desarrollar, ¿no? Pues alguno de los ángulos tiene que ser mayor a cero. Ahora vamos a hacer uno con todos los valores iguales, pero que nos dé los 180. Entonces sería 60, 60 más 60. Nos dice que la suma sea 180, significa que sí es un triángulo y nos dice que es un triángulo equilátero. Vamos a hacer con otro, entonces digamos 45 y 45 y 90, son dos iguales, uno diferente, entonces efectivamente la suma nos da 180, sí se puede hacer ese triángulo y nos daría que es un triángulo isósceles. Y una última prueba, entonces con ángulos diferentes, por ejemplo, 35 más 45 nos da 80, más 100, entonces nos da lo mismo que también. Entonces la suma nos da 180 grados, esos 180 grados nos indicaría que sí es factible hacer un triángulo y que el triángulo es el triángulo escaleno. Listo, muchas gracias por la atención prestada, que tengan buena noche.